Operativo de última hora. Harfuch acaba de ejecutar la detención de la persona que más le ha robado al Estado de Nuevo León. Nada más y nada menos que la exdiputada priista Karina Barrón Perales, una política que operaba bajo el mando de Alito Moreno, y con quien, según fotografías y videos que han salido a la luz, mantenía una relación más allá de lo profesional. Fue acusada de corrupción y falsificación de declaraciones, pero la verdadera bomba no es la cantidad de dinero que se robó, sino los nombres que podrían salir a la luz si decide hablar. Y según la investigación encabezada por Harfuch, Alito Moreno no sería el único nombre embarrado en este caso. Quédate hasta el final para descubrir quién más podría estar involucrado. Porque esta no es la caída de una funcionaria cualquiera. Es la detención de una operadora política con más de 20 años moviéndose dentro del sistema, alguien que conocía demasiado bien cómo funcionan los pasillos del poder y sus secretos más oscuros. El arresto ocurrió el domingo, 1 de marzo a las 3:45 de la tarde en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron un operativo preciso para detener a quien, hasta ese momento, ocupaba la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey. Su trayectoria no era menor, es diputada federal, candidata al Senado en 2024 y una figura que durante 2 décadas se movió entre distintos partidos políticos manteniéndose siempre dentro de las estructuras de poder. Pero lo que realmente detonó su arresto fue una denuncia presentada ante la Fiscalía de Nuevo León que, según las investigaciones, habría sido fabricada para destruir la carrera del senador morenista Baldo Fernández, su rival directo en las elecciones de 2024. La acusación parecía sólida hasta que alguien empezó a revisarla con detalle. Y entonces todo comenzó a derrumbarse. Horas después de su detención, Barrón Perales fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Escobedo, donde enfrentará cargos por cohecho y falsificación de declaraciones. Pero el expediente no termina ahí. Porque en medio de la investigación apareció una cifra que cambió por completo el tamaño del caso. 419 millones de pesos en contratos de tecnología y seguridad pública firmados por la Administración Municipal de Monterrey. Dinero público que ahora está bajo revisión federal. Y dentro de esa estructura administrativa, Karina Barrón no era una pieza menor. Formaba parte del círculo cercano del gobierno municipal, una posición que le daba acceso directo a decisiones internas y contratos que hoy están siendo investigados. Las piezas empiezan a alinearse en un tablero que ya no parece casualidad. Porque mientras se revisan los expedientes, surge una pregunta inevitable. ¿Qué más aparece dentro de ese archivo? Si te interesan este tipo de investigaciones donde se revela lo que muchos intentan ocultar, suscríbete ahora mismo al canal Operación Harfuch, porque aquí no vamos a parar hasta destapar las historias que otros prefieren mantener en silencio. Y ahora sí, vamos a lo que realmente encontraron en la investigación. Durante años, Karina Barrón Perales se movió entre distintas siglas como si fueran simples estaciones dentro de una misma ruta. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. 3 partidos diferentes, pero en el fondo el mismo objetivo, mantenerse dentro del sistema que reparte poder, contratos y posiciones clave. Su historial político es extenso. Una diputación local en el Congreso de Nuevo León, donde incluso llegó a presidir la mesa directiva. Después, una diputación federal representando el Distrito 10 de Monterrey, 3 años con acceso directo a decisiones y presupuestos nacionales. Antes de eso, en 2014, asumió la titularidad del Instituto de la Mujer Regia, un cargo que para muchos pasa desapercibido, pero que administra recursos destinados al desarrollo social. Más tarde llegaría a la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, una posición con control sobre programas sociales financiados con dinero municipal, estatal y federal. Desde ahí, su influencia creció dentro de la administración local. El punto más alto de su carrera llegó en 2024, cuando fue postulada al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, respaldada por la maquinaria política más costosa de la oposición. Una campaña financiada con recursos que, hasta hoy, no han sido revisados públicamente en su totalidad. Su formación académica tampoco es menor, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Monterrey. Una preparación técnica que durante años pareció impulsar una carrera ascendente, pero que ahora aparece en el centro de una investigación por soborno y falsificación de declaraciones. Cada cargo que ocupó es ahora una posible línea de investigación. Mientras los expedientes avanzan,
Hay un detalle que fácilmente se pierde entre cifras, contratos y disputas políticas. Esta mañana, miles de ciudadanos de Monterrey despertaron sin saber que la funcionaria responsable de programas sociales en su ciudad estaba siendo arrestada. La misma secretaria cuya firma aparece en apoyos destinados a mujeres vulnerables, familias en situación de pobreza y comunidades que esperan respuestas del gobierno. No fue una detención en medio de un operativo espectacular. Ocurrió en una avenida común de San Nicolás de los Garza, a plena luz del día. Una escena ordinaria que, sin embargo, deja detrás un vacío dentro de una secretaría encargada de programas sociales que hoy amaneció sin titular. Mientras tanto, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Escobedo, Karina Barrón pasó su primera noche bajo custodia. Y ahí es donde la historia toma un giro todavía más delicado. Porque según fuentes cercanas al caso, la denuncia que desencadenó su detención no llegó sola. Fue acompañada por evidencia digital. Registros de comunicación, mensajes y documentos que supuestamente muestran la coordinación detrás de una estrategia para fabricar acusaciones contra el senador Baldo Fernández durante la campaña de 2024. La hipótesis es explosiva: utilizar las propias instituciones del Estado para intentar destruir a un rival político. Ese expediente se abrirá en audiencia pública. Y según quienes han tenido acceso preliminar al caso, hay nombres que todavía no han aparecido en ningún titular. Por ahora, Karina Barrón está detenida. Pero lo ocurrido en San Nicolás de los Garza está lejos de ser el final de la historia. En realidad, podría ser apenas el primer punto visible de una investigación mucho más amplia. Una red que se conecta con contratos por 419 millones de pesos que alguien autorizó, con denuncias que alguien redactó y presentó ante una fiscalía, y con fotografías junto a líderes políticos que durante años formaron parte del mismo círculo de poder. Alguien decidió investigar en sentido contrario. La audiencia de imputación programada para el lunes marcará el siguiente paso. El senador Baldo Fernández ha prometido que toda la evidencia será presentada públicamente. Y lo que aparezca en esa sala podría definir si este caso se queda en la responsabilidad de una sola persona o si abre un expediente capaz de alcanzar a figuras que hoy guardan silencio. El alcalde Adrián de la Garza declaró que respeta el proceso judicial. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, no ha emitido ninguna declaración. A veces el silencio también dice mucho. Durante décadas, la política mexicana ha convivido con una dinámica incómoda: cargos públicos que se convierten en escudos, denuncias que aparecen en momentos electorales y expedientes que raramente avanzan hasta sus últimas consecuencias. Esta vez, sin embargo, algo parece haberse movido. Porque lo ocurrido en Nuevo León no se ve como un incidente aislado. Se parece más al reflejo de un sistema que durante años operó bajo la lógica de la impunidad, donde el poder servía para acumular influencia y para neutralizar adversarios. Hoy, Karina Barrón Perales es el rostro visible de esa historia. Pero detrás de ese rostro hay una estructura mucho más amplia. Una red de decisiones, contratos y maniobras que no se construye en solitario. Y según los investigadores federales, ese patrón, con nombres, fechas y montos precisos, lleva meses siendo reconstruido pieza por pieza. La gran pregunta ahora es hasta dónde llega realmente esa red. Los 419 millones de pesos no son un número frío. Son dinero público que debía traducirse en seguridad, tecnología útil y servicios para la gente de Monterrey. Recursos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido canalizados a través de rutas cuidadosamente diseñadas para verse legales, para no levantar alertas, para confundirse entre trámites normales. Pero algo falló, porque las huellas sí estaban, y alguien las siguió. La Fiscalía General de la República no aterriza un domingo por la tarde en una colonia de San Nicolás de los Garza para detener a una funcionaria de alto nivel sin un trabajo previo detrás. Estas acciones no nacen del impulso. Se construyen con semanas, a veces meses, de cruces de información, revisión de contratos, rastreo de transferencias y patrones que, aislados, parecen cotidianos, pero juntos forman un mapa. Y ese mapa, según lo que se asoma en este caso, no apunta hacia abajo. Apunta hacia adentro. Por eso la pregunta que incomoda no es si hubo irregularidades, sino hasta dónde llega realmente la red y quién más aparece en esa ruta. Y aquí entra el movimiento que cambia el ritmo de toda la historia. La audiencia pública solicitada por el senador Baldo Fernández. Esa decisión no es un gesto simbólico. Es una jugada calculada.
Porque significa que lo que pretende mostrar no está pensado solo para sostener la acusación contra Karina Barrón, sino para exhibir la dimensión de una operación política que, presuntamente, intentó usar instituciones del Estado como arma contra un adversario en plena contienda de 2024. El punto más delicado del expediente no es el papel. Es lo digital. Mensajes, registros, comunicaciones, documentación adjunta. Si ese material demuestra coordinación, si prueba que no fue un acto aislado sino un esfuerzo organizado, entonces el caso deja de ser la historia de una secretaria municipal. Se convierte en algo mucho más grave, la posibilidad de una operación con respaldo, con financiamiento, con protección y con la certeza de que nadie se atrevería a investigar en sentido contrario. Esa certeza pudo haber sido el error. Porque cuando un caso escala a nivel federal, cambian las reglas. Ya no se pregunta únicamente quién ejecutó, sino quién ordenó, quién facilitó, quién cubrió, quién abrió puertas. Y en ese nuevo tablero, cada silencio pesa distinto. El silencio de Alejandro Alito Moreno, por ejemplo, se vuelve una pieza más sobre la mesa. No como prueba de culpabilidad, sino como señal política. Cuando cae una operadora cercana y la dirigencia nacional guarda distancia, el mensaje es claro para quienes entienden cómo funciona este mundo. Y el otro silencio también cuenta. Porque los comunicados institucionales no borran contratos. 4 párrafos no explican 419 millones de pesos. No cierran expedientes. No detienen una investigación. No eliminan preguntas que, hoy, ya no son retóricas. ¿Quién autorizó? ¿Con qué criterios? ¿Cuántos contratos siguen ese mismo patrón? ¿Quién se benefició? ¿Quién protegió el proceso? La detención abre una ventana que difícilmente se vuelve a cerrar sin respuestas. Y si la audiencia pública muestra lo que promete mostrar, entonces lo del domingo en San Nicolás no fue el final de un caso. Fue la primera grieta visible de una estructura que empieza a ceder, nodo por nodo, expediente por expediente. Una funcionaria con su nivel de poder no se mueve sola. Conoce los procedimientos, sabe cómo funcionan las estructuras internas y entiende perfectamente los mecanismos de una administración que, según las investigaciones, pudo haber utilizado recursos públicos tanto para beneficio privado como para golpear adversarios políticos. Por eso lo que diga Karina Barrón Perales ante la Fiscalía General de la República en las próximas horas puede ser tan importante como la evidencia digital que el senador Baldo Fernández prometió presentar en audiencia pública. 2 fuentes distintas que apuntan hacia el mismo lugar. 2 rutas de información que, si coinciden, podrían dibujar con claridad la misma red de decisiones, los mismos nombres que hoy permanecen en silencio esperando que la tormenta pase de largo. Pero las tormentas de este tipo no desaparecen. Crecen. Cada declaración, cada documento revelado, cada expediente que se abre alimenta una investigación que ya no puede detenerse sin provocar consecuencias políticas y jurídicas para quienes intenten frenarla. Cuando el Estado mexicano decide avanzar en una investigación federal, el proceso suele seguir una lógica implacable, las preguntas ya no se quedan en la superficie. Empiezan a subir. Y por eso la pregunta que muchos se hacen esta noche no es si habrá más detenciones, sino cuándo y a quién alcanzarán. Quienes trabajaron durante años junto a Barrón Perales saben que su nombre podría aparecer en cualquier registro. En un mensaje, en una transferencia, en una reunión que en su momento pareció rutinaria. Las investigaciones federales funcionan con memoria larga. No olvidan fechas, no pierden documentos, no extravían transferencias. Todo lo que alguna vez pasó por un canal oficial deja un rastro. Y ese rastro es precisamente lo que los investigadores llevan meses reconstruyendo, contrato por contrato, firma por firma, comunicación por comunicación. Hasta llegar a una detención. Lo que está ocurriendo ahora en Nuevo León refleja un momento particular. Instituciones federales mostrando que pueden actuar frente a estructuras políticas que durante años operaron con la certeza de que nunca habría consecuencias. No es un proceso perfecto. Tampoco está libre de contradicciones. Pero es un proceso que está produciendo resultados visibles, como el arresto ocurrido este domingo. Para muchos ciudadanos que durante años denunciaron irregularidades sin recibir respuesta, el hecho de ver a una funcionaria de alto nivel detenida representa algo distinto. No es justicia completa, pero sí una señal de que el rumbo podría estar cambiando. Y lo que ocurra en las próximas horas será decisivo. La audiencia pública de lunes no es un trámite cualquiera.
Es el momento en que el expediente deja de ser un documento reservado y se convierte en registro público. Todo lo que se presente ahí quedará documentado. Y lo que aparezca podría alterar profundamente el mapa político de Nuevo León. Porque según quienes han tenido acceso preliminar al caso, los nombres que figuran en ese expediente no pertenecen a actores menores. Son figuras que hoy ocupan cargos, que firman comunicados oficiales y que hablan frente a cámaras como si nada estuviera ocurriendo. Pero la Fiscalía ya tiene los documentos. Ya tiene las fechas. Ya tiene los montos. La incógnita ya no es si el caso crecerá. La incógnita es cuándo. Karina Barrón Perales pasó más de 20 años construyendo una carrera dentro de un sistema político que premiaba la lealtad interna por encima de la legalidad. Cambió de partidos, acumuló posiciones, firmó contratos y operó dentro de una administración que hoy enfrenta más preguntas que respuestas. Y al final, ese mismo sistema que la sostuvo durante años no pudo evitar que terminara detenida en una calle cualquiera. El expediente que ahora la involucra funciona como un espejo. Un reflejo incómodo de cómo puede operar la corrupción política cuando tiene acceso institucional, respaldo de estructuras nacionales y la confianza de que nadie se atreverá a investigar hacia arriba. Pero ese entorno parece estar cambiando. Las investigaciones ya no se quedan en la superficie. Empiezan a escalar. Cuando una red de corrupción empieza a romperse, no cae una sola pieza, caen muchas. Este domingo en Nuevo León cayó la primera. Una funcionaria con poder, dinero y conexiones dentro del sistema. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Quién más aparece en ese expediente? ¿Quién más firmó? ¿Quién más sabía? Porque cuando una pieza cae, las demás empiezan a temblar. ¿Tú qué crees que va a pasar ahora? ¿Esto apenas empieza, o todo quedará aquí? Te leo en los comentarios.